Y es que en España crece la controversia por el papel del gobierno de Pedro Sánchez y de su aliado político, el expresidente Zapatero, en las liberaciones de algunos prisioneros políticos que estaban en manos del régimen venezolano. En el debate en el Congreso de los Diputados, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, volvió a criticar el alcance de la operación militar de Estados Unidos para detener a Maduro, alegando que hubo violaciones, según él, al derecho internacional. Señorías, nuestra política exterior siempre ha defendido y ha trabajado activamente por lo mismo en Venezuela: democracia, respeto de los derechos humanos, justicia y progreso social. Y que el futuro del pueblo venezolano lo construyan exclusivamente los propios venezolanos a través del diálogo, de manera democrática y por medios pacíficos. Este gobierno nunca reconoció los resultados de las elecciones del 28 de junio de 2024, como tampoco hemos apoyado acciones militares unilaterales contrarias al derecho internacional que vulneran principios básicos como es la igualdad soberana de los Estados y la obligación de resolver pacíficamente las controversias internacionales. Pues desde la oposición, la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, fue la encargada de conducir la réplica al ministro de Exteriores durante el debate de hoy sobre Venezuela. Con firmeza, ella cuestionó al gobierno de Pedro Sánchez por su rechazo a la detención de Maduro y recordó que el Ejecutivo español participó en una controvertida operación que derivó en la salida y exilio del presidente electo Edmundo González hace 1 año y medio desde Venezuela. Trump no ha secuestrado a un presidente legítimo, ha puesto fin a la impunidad de un criminal. El tirano del helicoide, de la tumba y del SEBIN, de la tortura como norma, del saqueo como sistema, del exilio como castigo y del asesinato como forma de poder. Señorías, estamos ante el principio del fin del cautiverio venezolano y ojalá también del cubano, ante una oportunidad real para la democracia. Ustedes montaron una operación para extraer de Venezuela al presidente legítimo. De hecho, señor Álvarez, comprendo su profunda incomodidad ante la intervención americana, porque fíjese, Trump extrajo de Venezuela al usurpador de la presidencia. Ustedes extrajeron al presidente legítimo. La suya fue una extracción contra la democracia, contra las urnas, contra Venezuela y contra España. Y lo peor, disfrazada de operación humanitaria, muy de izquierdas, invocar el bien para hacer el mal. Señorías, la política del gobierno se resume en 2 palabras: inmoral e ineficaz. Infinito cinismo y 0 beneficios, salvo que por beneficios se entienda la perpetuación de la dictadura, claro. Dice el ministro, nunca hemos sido equidistantes, es verdad, siempre han jugado a favor de la dictadura. La diputada Álvarez de Toledo también cuestionó con dureza el papel del expresidente Zapatero y criticó que el gobierno de Pedro Sánchez invoque el derecho internacional para rechazar la captura de Maduro, mientras que no hizo un similar pronunciamiento frente a las sistemáticas violaciones cometidas por el régimen en Venezuela. El gobierno carga contra la intervención americana, pero a la vez se arroga sus efectos. Zapatero, libertador de presos. Si no fuera obsceno, sería cómico. Señor Álvarez, responda. ¿Cuántos presos ha sacado Zapatero y cuántos ha contribuido a meter? Zapatero ha sido el gran blanqueador de la tiranía chavista. Empezó como mediador de parte, hasta que la oposición lo repudió por falsario. Luego se especializó en el tráfico de presos políticos, salidas condicionadas a los intereses del régimen, el chantaje como método, la libertad como moneda. Las propias víctimas han denunciado sus prácticas, de Leopoldo López a Lorenza Lé. Si callas, te saco. Si sales, me das las gracias. La gratitud del preso como coartada para blanquearse y prueba de su influencia sobre el régimen. ¿Qué mejor tarjeta de visita para un lobista? Y qué inmoralidad. María Corina Machado ha sido una de las figuras venezolanas más visibles en el escenario internacional. Es la líder de las fuerzas democráticas que luchan por la libertad de su país. Ha acumulado una serie de apariciones públicas en las últimas 4 semanas, tras ser galardonada con el Premio Nobel de Paz 2025. Hoy suma un nuevo capítulo de contactos de altísimo nivel con su visita a la Casa Blanca en Washington.
Su regreso a los ojos del mundo empezó en Oslo, Noruega, donde asistió tras salir clandestinamente de Venezuela para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, reconocido a su lucha por una transición democrática en su país. Allí, tras meses sin ser vista desde que se mantuvo bajo amenaza del régimen venezolano, apareció por primera vez ante simpatizantes en un emotivo momento de reencuentro en la capital noruega. Aquel momento simbolizó la dimensión internacional de su causa. Nunca Venezuela ha estado tan cerca de la libertad como estamos hoy. Poco después, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses, Machado se pronunció públicamente desde sus redes sociales. Su mensaje fue difundido y celebrado por la diáspora venezolana alrededor del mundo. Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Más adelante, Machado protagonizó entrevistas y columna de declaraciones públicas, en las que abordó temas como la transición en Venezuela y su visión sobre elecciones libres y reconstrucción de la democracia. Lo que tenía que pasar ya está pasando. Ahora considero que lo antes posible debo volver a Venezuela. De que esto es absolutamente, y no solamente irreversible, inminente. Luego su agenda la llevó a Roma, donde se reunió con el Papa en el Vaticano. En ese encuentro, la líder democrática habló sobre la crisis institucional en Venezuela, la liberación de presos políticos y la necesidad de apoyo internacional para una salida democrática al conflicto en su país. Y hoy, ese recorrido suma un nuevo capítulo en Washington, donde su llegada y su reunión con el presidente Donald Trump ha generado gran expectativa entre la comunidad internacional. En entrevista con el programa La Noche de NTN 24, el presidente del gobierno español, Felipe González, firme aliado de la democracia venezolana, criticó que los presos políticos excarcelados estén siendo obligados a callar. González propuso una hoja de ruta para la transición en Venezuela que incluya el inmediato desmonte del aparato de terror del régimen con los colectivos armados y que garantice un proceso que lleve a elecciones libres con la participación de María Corina Machado como candidata. Aquí algunos otros apartes de la entrevista de nuestra directora Claudia Gurisati. De ese dinero, porque fueron expropiaciones salvajes sin indemnización. Ahora estamos hablando de la liberación de presos políticos. Primero han liberado unos cuantos, pero no los han liberado. No han levantado sus procedimientos judiciales. Siguen estando en curso todas las limitaciones, incluso tienen la desvergüenza de decir que salgan pero que se callen, que no hablen. Yo creo que el restablecimiento de la legalidad de un fraude electoral manifiesto no va a ser un camino transitable. Por tanto, no me empeño en eso. Lo que digo es que tiene que haber un proceso que nos lleve a elecciones libres. Elecciones en las que María Corina Machado no tenga que elegir a una persona que la sustituya primero y cuando la inhabilitan también a otra persona como Edmundo González. Una amnistía general, pero que no contemple crímenes de lesa humanidad ni delitos de narcocorrupción. Esa es la propuesta del expresidente del gobierno de España, Felipe González, al reclamar libertad plena para todos los prisioneros políticos. En exclusiva, en La Noche de NTN 24, González advirtió que todavía existe incertidumbre en Venezuela, que deben ser desmontados los colectivos armados controlados por Diosdado Cabello y que la transición debe conducir a unas elecciones en las que pueda participar María Corina Machado. Entrevista con nuestra directora Claudia Gurisati. ¿Cómo está usted percibiendo justo este momento tan difícil, tan delicado, tan lleno de expectativas y miedos en Venezuela? Bueno, con una gran expectativa, sin duda, y con preocupación también, porque la incertidumbre no ha desaparecido. Estamos con una contradicción. Primero, intentar sacar del poder, no ya a un dictador como Maduro, que es, digamos que es más un tirano que un dictador. Siempre hago la diferencia, o establezco la diferencia, porque Maduro no respeta ni las propias reglas de la Constitución llamada bolivariana. Es un tirano, es un narcotirano. ¿Era
Venezuela soberana? Es decir, ¿el pueblo de Venezuela era soberano antes de esta captura de Nicolás Maduro? No, en absoluto. Por eso digo, recuperar su soberanía. Porque Maduro había entregado su soberanía, pero a cualquiera. Parte la había entregado a Cuba. Incluso su propia seguridad personal la confiaba a Cuba, no la confiaba a los venezolanos. Su propia seguridad personal. Por tanto, no. Y la soberanía la tenía, digamos, repartida con Cuba, Rusia, e incluso lo que estamos viviendo ahora en Irán, etcétera. Todos sus acólitos. Ahora estamos hablando de la liberación de presos políticos. Primero han liberado unos cuantos, pero no los han liberado. No han levantado sus procedimientos judiciales. Siguen estando en curso todas las limitaciones. Incluso tienen la desvergüenza de decir que salgan, pero que se callen, que no hablen. Sería lógico que hubiera un proceso de amnistía general. Una amnistía general que tiene que excluir los delitos de lesa humanidad. Me acuerdo de Tamara Suyo. ¿Por qué? Porque no son amnistiables. Hay un procedimiento en la Corte Penal Internacional. En esa transición, entonces, ¿cómo debe desarrollarse todo este tema de los delitos de lesa humanidad o crímenes de lesa humanidad y el tema de la amnistía? Los delitos de lesa humanidad tienen que seguir su curso. Además, yo creo que no se deben amnistiar los delitos ligados a la narcocorrupción, a las operaciones de narco ligadas con las drogas, que es lo que tratan de juzgar en Estados Unidos con Nicolás Maduro fundamentalmente. Y yo creo que no se deben amnistiar, salvo que se devuelvan los recursos públicos que se han robado. Debe disolver inmediata y legalmente, además, debe disolver lo que llaman en Venezuela los colectivos, los grupos irregulares, estos tipos que van en moto con armas largas, con metralletas, que aterran a la gente, que disparan. Sigue teniendo mucho revuelo la iniciativa de la artista venezolana Marian Valero de enviarle cartas al prisionero Nicolás Maduro. Cartas que Maduro podrá recibir en la cárcel donde permanece detenido en Nueva York, un derecho que él siempre le negó a sus víctimas cautivas en Venezuela. Hola Nicolás, ¿qué tal el catre donde estás durmiendo? Marian Valero, actriz y comunicadora venezolana, vive exiliada en Florida tras ser perseguida políticamente. ¿Estás conciliando el sueño con facilidad? ¿O estás empezando a aprender lo que es dormir conversando con la muerte, la oscuridad y el miedo? Cuenta que escribirle cartas a Nicolás Maduro y a Celia Flores ha sido su forma de hablarle directamente al régimen. Quiero inspirar a otros de que es una manera de decirle y de desahogarse muy respetuosamente de lo que ocurre con los venezolanos. Además que creo que va a tener tiempo de poder leerlas si es que las quiere leer, ¿no? Lo hace con respeto, sin insultos ni amenazas, para expresar el dolor de millones de venezolanos, los que están en el exilio y sobre todo los que siguen dentro del país y no pueden alzar la voz por miedo a la represión. Y ha sido para mí maravilloso poder ser voz también de muchos de los venezolanos que dentro de Venezuela todavía aún no pueden tener este derecho fundamental que es poder expresarse de manera libre y respetuosa. Para Marian, este proceso ha sido una forma de desahogo y sanación. Una iniciativa que se ha viralizado y ha sido ampliamente aplaudida en redes. David Cárdenas, defensor de derechos humanos, también compartió en Instagram las indicaciones para escribirle a Maduro bajo el hashtag Una carta para el genocida. Es una actividad que nos une como comunidad y como seres humanos contra un genocida que no solamente atacó una comunidad en particular como la venezolana, sino también ataca el continente. La actriz venezolana asegura que no importa si Maduro llega a leer las cartas o no. Explica que los custodios lo harán y que así también conocerán el verdadero sentir del pueblo venezolano. Además, compartió el procedimiento para enviar las misivas. Vas a poner ahí el nombre de registro, que es el número de preso que tienen ahí en la Corte Federal. Cilia tiene uno, Nicolás tiene otro. La dirección
y por supuesto tu carta de manera respetuosa, porque eso sí, no puede tener lenguaje violento, aunque uno quisiera ponerle allí adjetivos de alto impacto, no se debe. Que puede ser la carta anónima, porque efectivamente aquí en los Estados Unidos siguen habiendo infiltrados del régimen, ¿no? Y aparte, poner una dirección que no tiene que ser la suya, no ponga la suya personal. Usted puede poner, no sé, la de un supermercado, que esté muy lejos de su casa. En sus cartas, Marianne recuerda a Maduro y a Cilia Flores las condiciones dignas que hoy tienen en prisión, contrastándolas con las torturas y carencias que han sufrido y aún sufren decenas de presos políticos en Venezuela, sin atención médica, sin papel higiénico y durmiendo en el suelo. Ella pide, llegando aquí a los Estados Unidos, que le den asistencia médica. Y ahí yo comienzo a recordarle 4 nombres específicos que no tuvieron la asistencia médica y que lastimosamente perdieron la vida en manos del régimen o en custodia. Incluso tiene la bendición de recibir estas cartas, porque en Venezuela hay desaparecidos. Marianne vive en Estados Unidos desde 2020 tras investigar redes criminales en Venezuela. Asegura que por exponer corrupción fue perseguida, amenazada y hasta vinculada falsamente a delitos por el régimen. Yo, Nicolás Maduro, no sé qué dicen mis expedientes en Venezuela. Nunca lo supe, porque en Venezuela, el país que secuestraste, la justicia no informa, persigue. En 2024, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, emitió una orden de captura contra la actriz y defensora de los animales. Por ese y otros motivos se vio obligada a huir a Estados Unidos.